Muy bien, vamos a ver un poco el día del juicio y crucifixión y sepultura de Jesús. Y yo quería mostrarles de nuevo un poco cómo era Jerusalén. Para la Jerusalén de la época de Jesús, no es la misma Jerusalén que tenemos hoy, no tiene esa misma figura. Y ahí un poco muestra donde donde se cree que fue crucificado Cristo, que fue en este lugar. ¿Sí? Es uno de los posibles lugares. Cuando nosotros recordamos este día, tenemos que recordar que Jesucristo vivió por lo menos en 3 tribunales judíos, uno de Herodes y 2 ante Pilato, ¿no? En esos juicios, Cristo tuvo testigos falsos, ¿sí? Fue golpeado, fue casi una parodia de justicia la que vivió el Señor, y él tenía todo el derecho de criticar, pero el Señor guardó silencio. Y eso es interesante. Una de las características el Sanedrín, donde estuvo, estaba al lado del templo. Era un tribunal supremo que había 71 varones y era presidido por un sacerdote, y había estudiantes que escuchaban. O sea, Jesucristo estuvo solo en ese lugar, en ese juicio, ¿no? Pedro lo va a negar después, afuera. Y eso va a llevar a la cruz, y es interesante lo que pasa ahí en la cruz. Ahí yo les muestro un poco los dos lugares que dice. Uno es la tradicional tumba católica, que dice que es el Santo Sepulcro, y el otro es el lugar de la Calavera, que es un jardín que se encuentra en Jerusalén, ¿no? Ahí ven, data muy, muy viejo este jardín. Ahí se ve un poco lo que sería una calavera, o lo que era una calavera. El Santo Sepulcro, como se le dice, es toda esta estructura griega. Sí, es una gran estructura del siglo VI, VII, ¿no? Que reúne supuestamente todos los lugares, ¿no? Me salté esto. Estos son, digamos, el camino que hizo Jesús para llegar al sepulcro, al Santo Sepulcro. Pero la palabra de Dios dice que en Lucas 23, 32 al 38, también llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, a uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvo a otros decían que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Es decir, el letrero que pasamos recién. Es interesante. La primera enseñanza que podemos ver en la cruz
es la actitud de perdón que tiene el Señor. Es una actitud de perdón que a veces no nos damos cuenta. Él desde que fue arrestado hasta la cruz, vuelvo a decir, pasó torturas, enjuiciamientos, burlas, y ahí mismo en la cruz lo estaban maltratando, y él en vez de tener una actitud vengativa, de queja, de protesta, mira y dice, Padre, perdónale, no saben lo que hace. Tiene una actitud de compasión. Este Cristo, el Jesús, que vino a morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados, está perdonando a los que le hacen daño. Una actitud de compasión hacia el otro. Yo me ponía a pensar que nosotros como seguidores de Cristo, ¿cuántas veces nos sentimos atacados, maltratados? Y en vez de tener esta actitud que tuvo Cristo, tenemos una actitud de venganza, de pelea. Sí. Cristo en ese lugar está perdonando, lo está llevando a la práctica. No solamente está perdonando los pecados de los que van a venir, está perdonando a los que le están haciendo daño, a los que se están burlando. De hecho, aguanta el sufrimiento porque él se podía salvar a sí mismo, pero él aguanta sufrir y morir en una cruz para que nosotros seamos perdonados de nuestras faltas. La primera enseñanza que yo quiero dejar es la enseñanza del perdón. El Señor nos perdonó a través de su sacrificio y perdonó a los que se burlaban de él. La segunda enseñanza que marca para mí la cruz es este que dice uno de los criminales así colgado, que se empezó a insultarlo. Eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tiene, aunque sufre la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y para mí me marcaba un poco la situación de lo simple que es la fe. Porque este era un criminal que había hecho las cosas que lo juzgaron, que estaba bien juzgado, que estaba bien que muriera en una cruz, que no había seguido a Jesús, que no había tenido una vida religiosa, pero en el último momento reconoce que Jesucristo es el Señor, reconoce que venía de Dios. Y a partir de ese momento, de ese reconocimiento, Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo pensaba en la fe, ¿no? Señor, no espero una fe complicada, espero una fe sencilla, una fe simple, pero sincera. Hay una demostración pública de la fe de este hombre, porque lo dijo, sí, ahí en la cruz, no lo dijo suavecito, lo debe haber gritado. Se enfrentó al otro, ¿no? Y lo reconoció, que Jesús era el inocente. Yo pensaba, ¿cuántas veces hacemos que nuestra fe sea complicada? Ritualista, con vueltas. Y lo que Jesús busca es algo sencillo. Porque acercarnos a Jesús para poder entrar en diálogo con el Padre es sencillo, no necesitamos mucho. El Señor
sigue haciendo la misma promesa, que vamos a estar con Él en el paraíso, pero tenemos que reconocerlo como Señor y Salvador, y tenemos que tener esa fe sencilla, la fe simple, la fe que sin importar, sin tener temor alguno, lo podemos hacer por Él. Dos cosas podemos ver. Además hay otros detalles, ¿no? Que Jesús mismo se ocupa de su madre en la cruz y le dice a Juan o al discípulo amado, ahí tienes tú, tu madre, y tu madre tienes a tu hijo, ¿no? Se ocupa que alguien la cuide en los últimos momentos. Jesús, en este último momento, en sus dos frases que tiene, Él perdona al que hace daño y nos perdona a nosotros. Y acepta una fe sencilla, sin muchos requerimientos, pero una fe sincera. El último en la cruz, el Señor está obrando de una manera especial. Está obrando de una manera única. Y es interesante pensar que nosotros estamos dispuestos a perdonar al que nos está haciendo daño. Y cómo está nuestra fe. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias porque perdonas nuestros pecados. Gracias, como dice el Padre nuestro, perdona nuestras deudas, Señor. Confesamos nuestras faltas. Enséñanos a perdonar a los que nos hicieron algo a nosotros. Que podamos perdonar este tiempo. Enséñanos a tener una fe sencilla, dinámica. Acompáñanos, Señor. Bendice, Señor, a Susi y a Dani. Bendícenos a cada uno. En nombre de Jesús. Amén.